Don Mateo sostenía el hacha con manos temblorosas, de pie ante la puerta de barro, escuchando la débil respiración de sus hijos mientras dormían esparcidos en el frío suelo. La sequía se lo había llevado todo. El maíz no había brotado. La leña ya no servía para nada y el trabajo se había desvanecido como agua en la arena. Cada noche terminaba igual, con el estómago vacío y el corazón apesadumbrado. María se sentó a su lado en silencio, sabiendo que las palabras no calmarían el hambre. «Necesitan comer mañana», murmuró con voz cansada. Mateo bajó la cabeza, sintiendo la culpa crecer como un nudo en su pecho. Él era el padre, el proveedor, y no le quedaba nada que ofrecer salvo su propia fe. Los niños se agitaron en sueños, y el más pequeño, Miguel, llamó suavemente a su padre como si presentiera algo. Mateo se acercó, le pasó la mano por el pelo y sintió que le ardían los ojos. La decisión había empezado allí, incluso antes de pronunciarla. En ese pueblo sencillo y olvidado, muchos ya se habían ido, pero pocos habían regresado. Aún así, algo en su interior le decía que quedarse los condenaría a todos a una lenta inanición. María notó la mirada distante de su esposo y preguntó, casi en un susurro, «¿Piensas irte?». Dudó en responder. Miró a la pequeña Carmencita, tan ligera que parecía un suspiro, y a José, que ya estaba aprendiendo demasiado pronto el peso de la escasez. «Solo hasta que consigamos comida», dijo, intentando sonar firme. «Dios te cuidará». María respiró hondo, conteniendo las lágrimas. No era abandono, era sacrificio. Se arrodillaron juntos en el suelo de tierra, pidiendo protección, justicia divina y una señal de que no estaban solos. La fe era lo único que quedaba en esa casa. Antes del amanecer, Mateo preparó una bolsa vacía, recogió el hacha desgastada y se acercó de nuevo a sus hijos. Besó a cada uno en la frente, deteniéndose un poco más en Miguel. «Si no regreso», susurró con la voz quebrada, «que Dios vuelva por mí». María le tomó la mano en la puerta. «No pierdas la fe», suplicó. Él asintió y dio el primer paso, inseguro de si ese camino lo salvaría o lo destruiría para siempre. Mientras se alejaba por el sendero seco, el silencio del pueblo parecía observarlo todo. Y quizás tú, el oyente, ya hayas sentido ese mismo dolor, el dolor de desaparecer para proteger a tus seres queridos. Así que dinos en los comentarios desde dónde nos ves, dale a me gusta y sigue escuchando, porque esta historia estaba lejos de terminar. En ese momento don Mateo cargaba con algo más que el peso del hacha a la espalda, cargaba con el miedo a volver a fracasar. Cada paso que se alejaba de la casa parecía arrancarle un pedazo de sí mismo, pero regresar con las manos vacías sería aún más cruel. El viento cálido levantó polvo y le trajo recuerdos de su infancia, cuando aprendió que Dios nunca abandona a quienes perseveran. Lo repitió en silencio, como una oración, como una promesa. María se quedó en la puerta hasta que ya no pudo verlo, abrazando a los niños. «Tu padre volverá», dijo, intentando creer mientras hablaba. El pueblo despertó lentamente, ajeno a esa despedida invisible. Algunos vecinos observaban desde lejos, otros fingían no ver, porque el dolor ajeno también es aterrador. Mateo continuó sin mirar atrás, pues sabía que si lo hacía, podría no tener fuerzas para continuar. El camino era largo, incierto, y cada kilómetro parecía una prueba de fe. Sin embargo, algo en su interior insistía en que esta partida formaba parte de un propósito mayor, aunque en ese momento no pudiera comprenderlo. Y así, con el corazón apesadumbrado y la esperanza herida, don Mateo desapareció por el sendero seco, llevándose consigo lo último que nadie podría arrebatarle:
la silenciosa confianza de que Dios lo observaba todo. Fue solo el comienzo de una ausencia que marcaría a esa familia, y el silencio que dejó atrás resonaría en la sencilla casa, mezclado con oraciones susurradas y la espera que solo la fe puede sostener. Mientras tanto, el camino permanecía abierto, guardando decisiones, dolores y milagros aún invisibles para ese hombre sencillo. Mateo atravesaba el árido paisaje montañoso con los pies enrojecidos y sangrantes, cubiertos solo por unas sandalias gastadas que apenas lo protegían del calor de la tierra agrietada. El sol caía sin piedad, y el viento traía polvo y silencio, como si el mundo entero lo hubiera olvidado. Dormía donde quiera que la noche lo alcanzaba, a veces bajo un arbusto seco, a veces junto a piedras que aún conservaban el calor del día. Su estómago rugía, pero su espíritu aún se alimentaba de una fuerza que no provenía de la tierra. No llevaba más que una pequeña bolsa con un paño viejo y un trozo de pan duro, que compartía con los gorriones que se acercaban. La fe era todo lo que tenía, y sin embargo, parecía suficiente. Tras muchos días de caminata, con los ojos rojos de polvo y cansancio, llegó a un pueblo lejano donde había oído hablar de un campesino que necesitaba hombres para cortar caña de azúcar. Allí no le hicieron preguntas, solo le dieron un machete y le señalaron el campo. El trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba solo cuando la luz se desvanecía. El calor era insoportable, y los cortes en los dedos y los brazos ya no le escocían. Se habían convertido en parte de su cuerpo. Los gritos del capataz cortaban el aire con más fuerza que un látigo, pero Mateo no respondió. Solo bajó la cabeza y continuó en silencio. Para muchos allí era solo otro hombre hambriento, pero para él cada día era una oportunidad de volver a casa con vida. En los descansos, cuando todos se tumbaban bajo la escasa sombra de un árbol, Mateo se apartaba un poco, sacaba el arrugado retrato familiar que María había escondido en la costura de su camisa y lo contemplaba largo rato. José, tan parecido a él. Miguel, con ojos que siempre buscaban una explicación para todo. Y Carmencita, tan pequeña, tan frágil, con esa forma de aferrarse a la mano de su madre, como si le tuviera miedo al mundo. «Espérame, hija. Papá no te ha olvidado», murmuraba con voz entrecortada. Luego cerraba los ojos, se colocaba el retrato sobre el pecho y se decía: «Esto también pasará. Dios nos observa». De noche, tendido en el duro suelo, cubierto por una fina tela y rodeado de los sonidos del bosque, Mateo contemplaba en silencio el cielo. Sus ojos fijos en las estrellas, como buscando una señal, cualquier señal. En uno de esos amaneceres, con la luna oculta tras las nubes, lloró en voz baja, no por debilidad, sino por fe. «No me dejes caer, Señor, vine aquí por ellos, solo sosténme hasta el día de mi regreso». Y cuando el viento sopló con más fuerza, creyó que era la respuesta, que incluso en ese lugar de dolor, la presencia de Dios lo envolvía como un manto invisible. Los días transcurrían, las heridas se multiplicaban, pero también sus ganancias. Logró ahorrar unas monedas y de vez en cuando recibía algo de la caña cosechada como pago. No era mucho, pero para alguien que no tenía nada era esperanza. Su cuerpo ya no reaccionaba como antes y los callos se multiplicaban en sus manos, pero cada centavo era guardado como un tesoro. «Cada paso que doy es una oración», pensó mientras cruzaba los campos polvorientos, y así, entre los gritos del capataz y el machete cortando los tallos, aguantó. No por sí mismo, sino por sus 3 hijos que dormían lejos y por su esposa que esperaba en silencio. Una de esas noches, mientras se sentaba a comer lo poco
que tenía un hombre a su lado, le preguntó: «¿Por qué sigues sonriendo con tanta desgracia?». Mateo respondió sin dudar: «Porque mi casa sigue existiendo, mis hijos siguen respirando, y mientras me esperen, no estoy perdido». El otro meneó la cabeza con incredulidad, pero Mateo sabía que su fe era más fuerte que el hambre, el miedo o el dolor. Era esta fe la que lo mantenía vivo. Era esta fe la que le impedía caer. Y fue precisamente mientras soportaba el dolor con la mirada vuelta hacia el cielo que algo empezó a suceder. Lejos, en el pueblo, en la misma puerta donde el hambre había llamado, un cambio silencioso y misterioso se preparaba para transformarlo todo. En la cuarta semana desde que Mateo se fue, la casa de barro donde María vivía con sus hijos estaba más silenciosa que nunca. El viento soplaba seco por las rendijas de la ventana e incluso el canto de los gallos parecía haber desaparecido del pueblo. Dentro de la pequeña y oscura cocina, María removía una olla de agua tibia con sal, intentando engañar una vez más a los estómagos de los niños. La harina se había acabado hacía 3 días. El último trozo de calabaza se lo habían dado a Carmencita la mañana anterior. Y ahora no quedaba nada, solo el agua, el silencio y la constante oración que murmuraba entre dientes cada vez que se alejaba de los niños para que no la oyeran llorar. José, el mayor, se acercó con los ojos hundidos y una voz apenas audible: «Mamá, ¿vamos a comer hoy?». Lo abrazó, le pasó la mano por el pelo y respondió con vacilación: «Hoy descansaremos, y mañana, quién sabe, Dios nos traerá algo». Miguel yacía en un rincón, cubriéndose el estómago con las manos como si eso pudiera calmar el hambre. Y Carmencita, demasiado pequeña para entender lo que pasaba, jugaba con un botón viejo atado a una cuerda, sin saber que ese era el último día que María había logrado ocultar la realidad. Su cuerpo temblaba, pero no solo de hambre, era de miedo al mañana. Salió a recoger leña al patio cuando oyó un sordo sonido de cascos acercándose. No era habitual que alguien pasara por allí a esa hora. Sobresaltada, echó un vistazo por el lateral de la casa y vio a un hombre sencillo, con ropas raídas, una bufanda al cuello y un sombrero viejo cubriéndole la cara. Guiaba un burro flaco que llevaba 2 sacos. El hombre se detuvo frente a la casa sin decir palabra. Con calma, bajó uno de los sacos de la silla del animal y lo colocó con cuidado en el porche de tierra. María se acercó despacio, con recelo. Cuando estuvo más cerca, él ya le daba la espalda. «Señor, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Él solo giró la cara y con mirada tranquila respondió: «No soy yo, es él». Entonces, sin decir su nombre, sin esperar agradecimientos, volvió a montar en el animal y se alejó, dejando atrás solo el sonido de los lentos pasos del burro y un pequeño trozo de papel atado con cordel al saco de arpillera. María se arrodilló ante el saco y desató el nudo apresuradamente. Dentro, frijoles frescos, limpios, fragantes, como recién salidos del almacén. Junto a ellos, un puñado de sal, unas papas y un trozo de papel grueso con letras escritas a mano. Leyó en voz alta, como si leyera un milagro: «Dios ve el sacrificio de los padres». Al terminar, la hoja se le cayó de las manos, y ella, demasiado débil para contener lo que sentía, abrazó el saco de frijoles como se abraza a un niño que regresa. Lloró allí mismo, en la tierra seca, con la nota apretada contra el pecho y los ojos cerrados. No era solo la comida, era la señal, era la respuesta, era la certeza de que Dios la había escuchado. Cuando entró, los niños corrieron a ver qué llevaba. José gritó: «¡Frijoles!». Miguel se frotó los ojos con incredulidad y Carmencita bailó descalza como si fuera un día festivo.
María encendió la estufa con los últimos trozos de leña, y mientras la olla empezaba a hervir, alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía. No dijo ni una palabra, solo sonrió con lágrimas en los ojos, en silencio, como diciendo: «Gracias, Señor, gracias». Y en ese instante algo cambió en su interior. No sabía quién era ese hombre, no sabía de dónde venía, pero sabía que no era una coincidencia. Era cariño, era una respuesta, era la justicia divina en medio del dolor. Era Dios, silencioso como siempre, pero presente como nunca. Y en ese mismo momento, esa misma semana, Él regresaría, una y otra vez. Pero María aún no lo sabía, aún no. Lo único que sabía en ese momento era que algo superior a ella había llamado a su puerta. En aquel pueblo olvidado por el tiempo, donde cada casa era de barro y cada patio un espejo de escasez, las palabras pesaban más que la verdad. Y cuando algo inexplicable empezaba a sucederle a una familia, los susurros precedían a las bendiciones. Tras la segunda semana en que el hombre misterioso regresó con otra bolsa de provisiones, los ojos del vecindario empezaron a vigilar de cerca la puerta de María. Nadie lo vio llegar, solo notaron que de vez en cuando, la casa que antes desprendía olor a vacío, ahora despedía humo de la estufa y aroma a frijoles frescos. Los niños regresaban corriendo descalzos por la tierra seca, con el rostro iluminado por la risa, y esto, para algunos, era motivo de milagro, para otros, de sospecha. Los vecinos mayores empezaron a cuchichear junto al pozo, escurriendo trapos en las manos, mientras intercambiaban miradas fugaces. Dijo que su marido se fue, ¿no? Bueno, pero hay comida en la olla todos los días. ¿Y ese saco de maíz que apareció, alguien aquí vio de dónde salió? Las preguntas se multiplicaban como polvo en el viento, y como en cualquier pueblo pequeño, los juicios precedían a cualquier comprensión. Algunos afirmaban que María había encontrado a otro hombre, que se aprovechaba de la ausencia de don Mateo para entregarse a un desconocido que la apoyaba. Y las lenguas afiladas no se conformaban con solo hablar. Sus miradas se volvían afiladas como cuchillas, atravesando a María cada vez que pasaba por la puerta de la capilla o cuando se acercaba a la tienda a cambiar frijoles por sal. Pero no respondió, no se justificó, no intentó explicar lo que ni ella misma comprendía del todo. Simplemente recogió las amargas palabras en silencio y se las entregó a Dios, como quien entrega una piedra que ya no puede cargar. En ese pueblo, donde el honor de una mujer se juzgaba por el estado de su olla o su vestido, María optó por guardar silencio, porque en fondo lo sabía. Sabía que lo que ocurría no era obra de ningún hombre, sino de un Dios que no la había olvidado. Y eso le bastaba. Una mañana, mientras servía la comida a los niños, José miró al cielo por la ventana de la cocina y preguntó con curiosidad: «Mamá, ¿vive Dios aquí ahora?» María se arrodilló a su lado, pasándole la mano por el pelo. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?» El niño sonrió, con los ojos entornados por la luz. «Porque antes solo llorábamos. Ahora comemos. Y tú, cantas. Cuando cantas es porque Dios está cerca». Intentó contener la emoción, pero se le escapó una lágrima. Besó la frente de su hijo y respondió: «Sí, José, Dios vive donde le dejamos la puerta abierta». Y en ese momento, aún sin comprenderlo todo, María también empezó a creer, no solo en el milagro que llegaba cada semana, sino en la fe que la sostenía los días, incluso en medio de la incomprensión. Lo que sostenía a esa mujer ya no eran solo los frijoles en la olla ni la leña apilada afuera. Era la silenciosa certeza de que existía una justicia divina que veía lo que los ojos de los hombres no veían.
Lo sentía cada vez que veía a sus hijos durmiendo con la barriga llena, cada vez que abría la puerta y encontraba, una vez más, una simple bolsa de provisiones y una nota con palabras que parecían escritas directamente del cielo. Dios no olvida a quienes esperan. La oración de una madre se eleva. La fe nutre antes que la comida. Frases como estas venían en pequeños trozos de papel, y María las guardaba como reliquias dentro de una vieja lata de galletas que guardaba debajo de su cama. Era su colección de promesas. Era el diario de un milagro en proceso. Mientras los aldeanos chismeaban, ella atendía. Mientras ellos conversaban, ella cocinaba. Y mientras la duda crecía en otros, algo más fuerte crecía en ella. La fe de que no estaba sola, de que Dios tenía los ojos puestos en su humilde hogar. Y eso, para una madre que se había quedado con 3 hijos y sin ninguna certeza, era más que suficiente para seguir de pie. Incluso con el peso de sus miradas sobre sus hombros, María continuó en silencio, sostenida por algo que sus vecinos jamás podrían comprender. Porque no solo sobrevivió, creyó, y eso marcó la diferencia. En el campo donde el sol parecía no ponerse nunca, don Mateo ya no era el mismo hombre que había dejado el pueblo con un hacha al hombro y la esperanza colgando del pecho. Habían pasado 3 meses desde su partida. 3 meses de trabajo duro. Noches a la intemperie y comidas contadas con los dedos. Su cuerpo, antes fuerte como un tronco de roble, ahora sucumbía al agotamiento. La fiebre llegaba a oleadas. La tos, antes leve, ahora le traía un sabor metálico a la boca, y a veces sangre. El dolor en el pecho le dejaba sin aliento con facilidad. Aún así, resistía. Un día más, solo un día más, se decía a sí mismo, siempre con la vista puesta en el cielo, como si la fuerza que le faltaba pudiera venir de arriba. Pero esa mañana, mientras cortaba caña con manos temblorosas, el capataz lo llamó con frialdad. «Tú, fuera del campo, eres lento, estás enfermo, ya no sirves». Mateo intentó argumentar diciendo que podía continuar, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero el hombre le dio la espalda y señaló el camino. «Vuelve al lugar de donde viniste. Aquí no hay lugar para la debilidad». No hubo discusión, no hubo despedida, solo el sonido de la decisión imponiéndose como una sentencia. Con lo poco que tenía, don Mateo ató una bolsa improvisada con retazos de tela y metió dentro unas raíces secas, un puñado de harina de maíz y 2 puñados de sal, lo que quedaba de su salario. En el bolsillo del pantalón llevaba 3 monedas oxidadas y una nota que había escrito en un trozo de papel viejo: «Para mis hijos cuando regrese». Salió de la plantación apoyándose en un trozo de madera que había convertido en bastón. Iba descalzo, pues sus sandalias se habían roto hacía semanas, y cada paso le dolía como si caminara sobre brasas. El sudor y la fiebre le quemaban la cara, y a veces la vista se le nublaba. Aún así, caminaba. Cada vez que su cuerpo amenazaba con desplomarse, recordaba a Miguel llorando de hambre, a José intentando ser fuerte, y a Carmencita con su dulce voz preguntando: «Papá, ¿vuelves mañana?». Al detenerse junto a un arroyo para beber agua, tosió con fuerza y sintió algo cálido resbalar por su garganta. Miró a un lado, escupió y vio manchas rojas en el suelo. Permaneció en silencio un rato, observando cómo la sangre se mezclaba con la tierra. «Tengo el cuerpo cansado, señor, pero no me lleve antes de que los vuelva a ver», susurró. Era una oración, una súplica, no por él mismo, sino por los que quedaban. Mientras el paisaje se desplegaba ante sus ojos quemados por el sol, Mateo intentó recordar el camino de regreso. Algunos senderos parecían diferentes,
Otros habían desaparecido. A cada paso, una duda que lo carcomía más que el dolor físico, le oprimía el corazón. ¿Todavía me esperan? Imaginó a María en silencio, quizá habiendo perdido la fe. Pensó en sus hijos creciendo sin él, aprendiendo a vivir sin él. El miedo al olvido lo perseguía como una sombra. Una noche en que el frío arreció con fuerza, se refugió bajo un árbol caído. Se sentó allí, abrazado a sus rodillas, y habló consigo mismo, como si hablara con María. ¿Aún crees en mí, mi amor? Les dijiste que fui a luchar por nosotros. Se tumbó en el suelo helado y se cubrió la cara con el paño sucio de su mochila. Durmió allí, soñando con el olor de la cocina de su casa, con las voces de sus hijos llamándolo. Al día siguiente se despertó más débil, pero decidido. Caminaba con dificultad, pero con un corazón firme. Cada paso era un grito de esperanza, una respuesta a la duda. Le dolía el cuerpo, pero su alma seguía adelante. No le quedaban fuerzas, solo le quedaba la fe. Y fue esta fe la que lo guió hacia casa. Aún no lo sabía, pero algo era diferente en el pueblo. Algo silencioso lo aguardaba. Y lo que encontraría al cruzar esa última curva lo cambiaría todo. Cuando don Mateo por fin divisó la curva del camino que conducía al pueblo, sus pies ya no le obedecían como antes. El dolor en las articulaciones hacía que cada paso fuera más un esfuerzo espiritual que físico. Su respiración, entrecortada, cargaba con el peso del hambre y la ansiedad. Caía la tarde y el cielo empezaba a teñirse de naranja y oro, como si Dios lo recibiera con colores de esperanza. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza con un miedo que no podía nombrar. Pasó junto a unas casas conocidas, pero evitó ser visto. No quería responder preguntas, no quería sonrisas compasivas. Solo quería ver si aún había espacio para él en ese hogar que había dejado meses atrás, confiando ciegamente en que Dios lo sostendría hasta su regreso. Al acercarse a la entrada del patio trasero, algo lo detuvo. La vieja puerta de barro que él mismo había remendado tantas veces ya no estaba. En su lugar, una robusta puerta de madera con bisagras nuevas. Se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Se acercó lentamente, con el bastón aún sosteniendo su cuerpo cansado, y entonces, desde dentro de la casa, oyó algo que lo estremeció. Risas, risas de niños. José gritó algo así como «¡Atrápalo, Miguel!» y entonces Carmencita soltó un grito de alegría corriendo por la cocina. El olor a comida caliente se escapaba por las rendijas de la ventana y una ligera humareda subía del techo, anunciando que algo se estaba quemando. Esa casa ya no parecía la misma. Mateo se detuvo frente a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que sentía latirle la garganta. Apoyó la mano en la pared de barro y respiró hondo. ¿Por qué había risas? ¿Por qué había comida? ¿Acaso María había encontrado a alguien? ¿Ayuda? ¿O su familia se había marchado sin él? La duda lo afligía más que el hambre. Apretó la frente contra la pared, cerró los ojos y murmuró: «Sea lo que sea, que aún haya un lugar para mí aquí». Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente. Era Carmencita. Con el pelo recogido en 2 trenzas torcidas y la cara manchada de harina, se detuvo en el umbral, sosteniendo una cuchara de madera. Al ver al hombre encorvado, cubierto de polvo y con la cara quemada por el sol, entrecerró los ojos, desconfiada por un momento. Pero entonces, como si reconociera algo en su mirada, gritó con una voz débil y emocionada: «¡Papá!». Mateo no pudo responder. Le fallaron las piernas. Cayó de rodillas allí mismo, frente a la nueva puerta de madera, con lágrimas corriendo por su rostro sin control. María apareció corriendo, con un paño de cocina en las manos. Al verlo caer, gritó su nombre con voz entrecortada:
¡Mateo! Y en un instante estaba arrodillada a su lado, ahuecándole la cara entre las manos. ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Intentó decir algo, pero solo pudo negar con la cabeza, mirando a su alrededor como si intentara comprender qué pasaba. Vio a José de pie en la puerta con los ojos muy abiertos. Miguel se acercó lentamente, como si temiera que solo fuera un sueño. Pero, ¿estás bien? ¿La casa? ¿Estás comiendo?, preguntó sin aliento. María sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Mateo, estamos bien. No sabes lo que pasó. La miró sin comprender. El olor a frijoles le llenó la nariz. Ver a sus hijos, limpios, vestidos, riendo, todo carecía de sentido. Me fui para salvarlos del hambre, pero parece que fue Dios quien se encargó de todo antes que yo, dijo casi sin voz. María asintió. Te lo contaremos todo, pero ahora entra. Estás débil. Hay comida en la estufa, hay una cama limpia y hay amor esperándote. Mateo miró a su alrededor una vez más. Sintió el calor del hogar, no solo del fuego de la cocina, sino de la fe viva que parecía llenar cada rincón de aquella casa. Aún arrodillado, pasó la mano por el suelo de barro como si tocara la tierra prometida. Y en ese momento comprendió que el mayor milagro no era haber regresado con vida, sino haber regresado y haber encontrado la promesa cumplida. Y tú, que me escuchas ahora, ¿alguna vez has tenido miedo de volver a casa? Quédate conmigo hasta el final. Lo que Mateo estaba a punto de descubrir era aún más inexplicable. Carmencita fue la primera en correr, dejó caer la cuchara de madera en el suelo apisonado de la cocina y cruzó la puerta descalza, gritando con una voz tenue, casi sollozante: «¡Papá!». Su pequeño cuerpo se abalanzó sobre don Mateo, que seguía arrodillado frente a la casa. La abrazó con fuerza, apretando la cara contra el cabello de su hija como para demostrarle que era real. Sus manos callosas temblaban al tocarla, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Detrás de ella iban Miguel y José, con los ojos abiertos de asombro y alegría. «Papá, ¿de verdad volviste?», preguntó José con la voz entrecortada por la emoción. «Sabía que volverías. Rezaba a Dios todas las noches», añadió Miguel, acercándose lentamente. María se arrodilló junto a Mateo sin decir palabra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero aún conservaban la fuerza de una mujer que había aprendido a luchar en silencio. Lo abrazó y se quedó allí, simplemente sintiendo su presencia, el olor a tierra, sudor, sol y lucha. «Estás tan delgado, tan cansado», susurró. Mateo apoyó la frente en su hombro y por unos segundos dejó de ser el padre, el esposo y el leñador. Era solo un hombre destrozado que había soportado la ausencia con la única arma que tenía, la fe. María lo ayudó a ponerse de pie, y aunque débil, Mateo entró despacio en la casa, mirándolo todo como si pisara tierra sagrada. El suelo estaba barrido, había paños limpios sobre la mesa de madera y un viejo rosario colgado en la pared, que antes había estado guardado en un cajón. En un rincón de la cocina, un pequeño montón de leña estaba cuidadosamente apilado. En la estufa, una olla hervía con olor a frijoles y ajo. Se detuvo, inmóvil. Esta no era la casa que había dejado. Era mejor, más viva, más protegida, y eso lo confundía. «María, ¿cómo?», preguntó, mirándola con lágrimas en los ojos. Ella se acercó, le acercó una silla y comenzó a contarle su historia. En la 4ª semana, cuando ya no quedaba nada para darles a los niños, apareció un hombre. No dijo su nombre ni de dónde venía. Trajo un burro viejo y un costal de comida. Pensé que era un error, pero solo dijo:
Dios ve el sacrificio de los padres, y se fue. Mateo frunció el ceño sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Volvió?, preguntó. María asintió levemente. Todas las semanas. Traía frijoles, maíz, sal, a veces un poco de leña. Siempre dejaba una nota. Siempre decía que Dios no abandona a una madre que reza por sus hijos. Y luego se iba sin decir nada más. Mateo se puso de pie con dificultad. Caminó hasta la pared más cercana y apretó las manos contra la arcilla fría. Sus piernas cedieron. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza. Y entonces lloró. No fue un llanto cualquiera. Fue un sollozo profundo, proveniente de un lugar que contenía todo lo que había silenciado durante los 3 meses de ausencia. Lloró por el miedo que sentía, por el frío de las noches, por el hambre que soportaba, pero, sobre todo, lloró porque se dio cuenta de que, mientras luchaba por regresar, Dios ya estaba allí, dentro de la casa, cuidando cada detalle. Los niños guardaron silencio, observando a su padre inclinado sobre el suelo como si rezara. María se arrodilló a su lado y le puso la mano en la espalda. «No fallaste, Mateo, nos salvaste, con tu fe». Levantó sus ojos rojos, su barba sin afeitar y su piel curtida por el sol. «Pensé que estaba lejos de casa, pero parece que Dios llegó antes que yo». María asintió con una discreta sonrisa. Nunca se fue. Poco a poco, los niños se acercaron. Miguel se sentó junto a su padre y José le puso una manta sobre los hombros. Carmencita tomó la lata con las notas y se la entregó. Mateo la abrió, sacó uno de los papeles y leyó en voz alta con la voz entrecortada por la emoción. La fe del Padre sostiene sus pies, pero es la oración de la Madre la que abre el cielo. Cerró los ojos un momento y dejó que las lágrimas cayeran una vez más. Pero lo que aún no sabía era quién era ese hombre misterioso. Y esa respuesta aún estaba por llegar. En los días posteriores a su regreso, don Mateo parecía vivir entre 2 mundos. Su cuerpo aún se recuperaba del viaje, pero su mente no descansaba. Por muy agradecido que estuviera, por mucho que sintiera la presencia viva de Dios en cada detalle de aquella casa ahora renovada, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién era el hombre que había mantenido a su familia cuando él no podía? ¿Quién era ese enviado silencioso que pasó semanas con sacos de frijoles y palabras escritas a mano, conociendo el dolor sin ser llamado? María se mantuvo firme en su fe, diciendo que tal vez nunca lo sabrían. Lo que importa es que nos cuidaron, Mateo, con eso basta. Pero para él no era suficiente. No por orgullo, sino porque había un fuego dentro de él que exigía comprensión. Era como si su alma necesitara confirmar con sus propios ojos al instrumento elegido por Dios. Esa misma semana, aunque todavía estaba débil y tosiendo al despertar, don Mateo se puso su camisa más limpia, se ató un paño a la cintura y salió. Empezó por el mercado. Era un día ajetreado, con gente intercambiando maíz por harina, madres hablando en voz alta con niños a cuestas. Caminó lentamente entre los puestos, preguntando a los comerciantes, a los ancianos, a los viajeros. Vieron a un hombre con un burro viejo, con sombrero de ala ancha, dejaba comida en las puertas. Algunos negaron con la cabeza, otros ni siquiera levantaron la vista. Una señora que vendía velas dijo: «Pasan muchos por aquí, hijo», y casi todos callan. Pero nadie respondió, nadie sabía, o tal vez nadie quería hablar. Luego fue a la pequeña capilla del pueblo, se sentó al fondo, mientras el sacerdote acomodaba las velas en el altar. Al terminar, don Mateo se acercó respetuosamente. «Padre, disculpe, alguien ha hecho mucho por mi familia, un hombre tranquilo,
Dejó bolsas de comida aquí. ¿Vio algo? El sacerdote, hombre de pocas palabras, lo miró con serenidad. Hijo mío, hay favores que no tienen nombre, y hay gracias que llegan sin avisar. Quizás este hombre vino de más lejos de lo que creemos. Mateo intentó insistir, pero no hubo respuesta más allá de una mirada comprensiva. Se fue con más preguntas que certezas. De regreso, decidió tomar los senderos que conducían al antiguo camino ganadero. Era un lugar poco frecuentado, ya que estaba cubierto de piedras y raíces. Allí, entre los árboles retorcidos y el olor a tierra húmeda, encontró a un anciano, sentado en una piedra, con un bastón en las manos y la mirada fija en el horizonte. Mateo lo saludó con respeto, como es costumbre entre quienes llevan los años con dignidad. «Buenos días, señor. ¿Puedo preguntarle algo?» El anciano asintió sin cambiar de expresión. «Busco a un hombre que solía andar por aquí, con un burro viejo. Repartía comida, hablaba poco. ¿Ha visto usted a alguien así?» El anciano guardó silencio unos segundos. Luego, con voz débil, dijo: «Sí, lo vi, unas cuantas veces. Pasaba temprano antes del amanecer. Capa gris, rostro sereno. Parecía ligero». Mateo frunció el ceño. «¿Luz?» El anciano asintió. Era como si no tocara el suelo, como si supiera a dónde iba el viento antes de que llegara. Don Mateo le dio las gracias con el corazón apesadumbrado por algo que no podía identificar. Regresó por el mismo camino, pero ahora caminaba despacio, no por debilidad, sino por reverencia. Al llegar a casa, encontró a María barriendo el jardín. Se sentó a su lado en silencio. Ella notó en su mirada que la búsqueda había terminado. «¿La encontraste?», preguntó, sin levantar la vista de la escoba. «No, no como esperaba», respondió en voz baja. «Pero quizás entendiste lo suficiente». María se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. «No todos los ángeles tienen alas, Mateo». Miró al cielo, donde algunas nubes pasaban como señales, y asintió lentamente. «No, algunos solo llevan sacos de frijoles y una misión». Y mientras los niños jugaban de fondo y el olor a leña quemada llenaba el aire, Mateo percibió que había algo sagrado en la sencillez, que quizás los mayores milagros eran aquellos que llegan en silencio, sin nombre, pero con precisión divina. Y algo dentro de él, en ese momento, finalmente se calmó, porque ahora sabía que cuando un padre sale a luchar, Dios puede enviar a alguien para que se quede. Los días recobraron su color en la casa de don Mateo. El dolor de la ausencia había sido reemplazado por una presencia silenciosa que ahora habitaba cada rincón de la casa. No solo su presencia, sino también la presencia de la fe que había madurado con el tiempo, de la gratitud que había crecido en la tierra seca. Su cuerpo aún se recuperaba y la tos persistente de vez en cuando le recordaba lo que había enfrentado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. En ese pueblo marcado por la sequía y las pruebas, algo comenzó a florecer no solo en la tierra, sino en el alma de quienes conocen el valor de un plato de comida y el peso de una promesa cumplida. Mateo, con las manos aún marcadas por meses de duro trabajo, volvió al oficio que conocía desde niño: cortar leña. Pero esta vez no estaba solo. José, su hijo, mayor, ahora con ojo vigilante y manos firmes, lo acompañaba cada mañana. «Papá, ¿está bueno este?», preguntaba arrastrando un tronco casi más alto que él. Mateo sonreía, le pasaba la mano por el pelo y decía: «Está perfecto, te estás poniendo fuerte». Cortaban juntos, con un ritmo casi sagrado. Cada hachazo era un recordatorio de que habían recuperado su sustento, pero también un gesto de continuidad. El padre transmitiendo a su hijo no solo el trabajo, sino también los valores que mantienen a
un hombre en pie. Y entonces llegó la lluvia. Las primeras gotas cayeron tímidamente, como pidiendo permiso a la tierra agrietada. Luego llegó el trueno, y con él la antigua promesa cumplida. María salió corriendo con Carmencita en brazos, riendo a carcajadas, dejando que el agua le lavara el pelo y el alma. Miguel bailaba con los brazos abiertos en medio del patio, como saludando al cielo. Mateo observaba todo en silencio, con los ojos brillantes. Se arrodilló sobre la tierra mojada y pasó los dedos por ella. «Gracias, Señor, hasta la tierra oyó tu voz». Esa temporada, por primera vez en 2 años, el maíz brotó, verde, firme, sano. Todo el pueblo empezó a vibrar con la señal del cambio. Era como si algo se hubiera desvelado en lo invisible. Pero Mateo sabía que no podía quedarse con todo lo que había recibido. Así que, discretamente, empezó a separar parte de la leña que cortaba. Apiló los fardos en carretillas y junto con José los repartió a domicilio en las casas de los necesitados, viudas, ancianos, madres con muchos hijos. No dijo nada. Simplemente tocó a la puerta, dejó el fardo y siguió su camino. En una ocasión, una señora lo agarró del dobladillo del vestido y le preguntó: «¿Por qué hace esto, don Mateo?». Sonrió y respondió simplemente: «Porque Dios me cuidó, ahora me toca a mí cuidar de los demás». María observaba todo con lágrimas en los ojos. Sabía que esta transformación no se trataba solo de supervivencia, sino de propósito. «Has cambiado, Mateo. Eres más ligero», dijo una mañana mientras doblaba la ropa en el tendedero. Él respondió sin apartar la vista del hacha: «Quizás solo estoy devolviendo lo que me dieron. No siempre se puede pagar un milagro, pero sí se puede multiplicar». Y así, su fe, antes silenciosa y dolorosa, comenzó a tomar forma en sus acciones. No se hablaba mucho de ello en el pueblo, pero la gente lo notaba. Cuchicheaban. Algunos decían que don Mateo ahora estaba conmovido. Otros decían que solo quería limpiar el nombre de la familia después de los rumores. Pero en el fondo, todos lo sabían. Era gratitud en acción. Joseph aprendió rápido, no solo cortando leña, sino observando. Veía en su padre un ejemplo que los libros no enseñaban. «Papá, cuando sea grande, ¿ayudaré también a la gente?», preguntó una tarde mientras descansaban a la sombra de un roble. «No necesitas crecer para eso, querido. Solo necesitas ojos para ver quién está cansado y manos dispuestas a ayudar». La fe de Mateo se había convertido en algo concreto. Ya no residía solo en el altar de la capilla, ni en oraciones murmuradas al viento. Ahora residía en la leña apilada, en el maíz compartido, en las notas dejadas en los umbrales. Era un nuevo tipo de milagro, uno que nace de la gratitud. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿crees que el bien recae en quienes hacen el bien? Quédate hasta el final. Aún queda algo por revelar. Porque cuando un alma se alinea con la voluntad de Dios, el destino se inclina ante ella. Era una mañana cualquiera, de esas en las que la niebla aún persiste sobre los techos de barro y el olor a leña quemada se mezcla con el aroma a café aguado, cuando una visita inesperada apareció en casa de don Mateo. María lavaba ropa con Carmencita a su lado, y los niños ayudaban a su padre a apilar leña bajo el porche. El sonido de cascos que se acercaban rompió el silencio del pueblo. Un caballo castaño bien cuidado se detuvo ante la puerta. El hombre que desmontó era alto, con ropa limpia y botas lustradas, algo raro por aquellos lares. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y una mirada atenta, buscando a alguien con un propósito. «Buenos días. ¿Es esta la casa del hombre que corta leña y ayuda a los vecinos?», preguntó con voz firme pero cordial. Mateo se secó el sudor de la frente y respondió simplemente:
Si te refieres a mí, sí, soy yo. Pero la ayuda no solo viene de mis manos, viene de quien me sostiene los brazos. El comerciante sonrió levemente, impresionado. Y por la respuesta, soy don Román, dueño de un restaurante en el pueblo. He oído hablar de usted. Dicen que su leña llega a donde más se necesita. Tengo una propuesta. Al oír esto, María se secó las manos y se acercó, presentiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Román explicó que necesitaba un proveedor regular de leña de calidad, alguien confiable, comprometido, que conociera la madera y respetara los ciclos de la naturaleza. Comentó que llevaba mucho tiempo buscándolo y que un vendedor de un pueblo cercano le había hablado de un hombre sencillo de la sierra que repartía más que leña, repartía dignidad. Si aceptas, te garantizo el pago mensual, el transporte e incluso te ayudo con un carro nuevo. No es caridad, es una colaboración, trabajo limpio y justo. Mateo miró a María. No respondió de inmediato. Bajó la mirada y guardó silencio. Cuando el comerciante se despidió y prometió volver en 2 días para escuchar la decisión, Mateo pasó el resto de la tarde en silencio. Cortó la leña más despacio, como si cada tronco escondiera una pregunta. Por la noche, mientras los niños dormían, se sentó en el borde de la cama y se confesó con María. No sé si aceptar. Nuestro propósito era ayudar, sin esperar nada a cambio. ¿Buscar ganancias con esto no desviará lo que Dios hizo florecer aquí? María le sujetó las manos con firmeza. Mateo, no fuiste tú quien pidió, fue Dios quien lo ordenó. Oramos por sustento, por dignidad. Y él respondió, ayudar a los demás, continúa, solo que ahora, con más estructura, con mayor alcance, no venderás fe, expandirás lo que empezó. Respiró hondo. No respondió en ese momento, pero la mirada firme y dulce de María ya había sembrado la semilla de la aceptación. 2 días después, Román regresó. Antes de que pudiera decir nada, Mateo habló primero. Acepto, pero con una condición. El comerciante arqueó una ceja, curioso. La mitad de la leña que produzco será para quienes no puedan pagarla, la otra mitad para su restaurante. No cederé en eso. Don Román sonrió. Por eso vine hasta aquí, porque lo que tienen vale más que la madera. Se dieron la mano allí mismo, bajo el sol de la mañana. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. La vieja y chirriante carreta fue reemplazada por una nueva de madera robusta y con ruedas alineadas. José ahora ayudaba con mayor eficiencia, aprendiendo además sobre medidas, pesos y rutas. María empezó a coser telas para envolver la leña y Miguel ayudó a escribir las notas de agradecimiento que se entregaban con cada atado. La producción aumentó. El nombre de don Mateo empezó a ser mencionado con respeto, incluso en los pueblos vecinos. Pero lo que nadie sabía era que, tras ese sencillo acuerdo laboral, había un propósito mayor. Porque cuando un hombre entrega su dolor, su fe y su tiempo a algo superior, el universo se alinea. Y mientras la carreta descendía por el camino con las primeras entregas, Mateo alzó la vista al cielo y murmuró: «Gracias, Señor. Pensé que era el fin, pero el Señor aún tenía un plan, y quizás tú también necesites escuchar esto hoy, porque incluso cuando todo parezca resuelto, aún puede haber un regalo reservado por Dios. Quédate conmigo hasta el final. Lo que está por venir aún te conmoverá». La capilla del asentamiento estaba abarrotada esa mañana de domingo. La campana había sonado antes de lo habitual, y las familias llegaron en silencio, algunas de la mano, otras con niños en brazos. Mateo llevaba su mejor camisa, la misma que María le había cosido al volver a casa, y José, Miguel y Carmencita caminaban peinados y con la ropa limpia,
como si fuera un día especial. María, con el rosario entre los dedos, mantenía la mirada fija en el altar en profundo silencio. Desde que los milagros habían empezado a ocurrir, cada misa era una forma de dar gracias, no con palabras, sino con la presencia. La liturgia continuó, el sacerdote leyó el Evangelio y Carmencita, sentada en el banco junto a su padre, se removía inquieta. Miró hacia atrás, como si algo le llamara la atención. Mateo se inclinó y susurró: «Cállate, hija, jugaremos más tarde». Pero ella tiró con fuerza de la manga de su camisa y habló en voz baja, casi en secreto: «Papá, está aquí». Mateo frunció el ceño. «¿Quién, hija?», señaló discretamente con la barbilla. «El hombre del burro. El que dejó la comida. Es él, papá, es él». Mateo se giró lentamente, intentando no llamar la atención, y su mirada recorrió los bancos del fondo. Y entonces vio. Un hombre mayor, con una capa gris, barba blanca y mirada serena, caminaba lentamente hacia la salida lateral de la capilla. No llevaba nada que llamara la atención. Nadie parecía notarlo. Y sin embargo, su presencia parecía vibrar en el aire como un eco silencioso. Mateo se levantó de un salto, le hizo un gesto a María y se fue. Cruzó el pasillo a toda prisa, pidiendo permiso para pasar, tropezando con el banco de madera. «Señor, por favor, espere», gritó al llegar al patio de piedra. Pero al doblar la esquina y cruzar la vieja verja de hierro de la capilla, ya no había nadie. El camino estaba desierto, ni caballo, ni burro, ni manto gris. Solo el suave viento que susurraba entre las ramas de los árboles y el profundo silencio que solo se oye cuando los pasos sagrados pasan cerca. Confundido, miró a su alrededor, girando el cuerpo, buscando alguna señal. Fue entonces cuando, bajando la vista, vio algo en el suelo, apoyado contra la base de la verja. Una nota, cuidadosamente doblada, atada con un cordel fino. Mateo se inclinó lentamente, como si tocara un objeto sagrado, y desató el nudo con manos temblorosas. Abrió el papel lentamente, y allí, con letra firme y serena, leyó: «La fe mueve lo invisible». Por un instante, sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera detenido. No fue solo la frase, fue el momento. Fue la certeza de que lo invisible, de hecho, había pasado por su vida. Se sentó en el banco de piedra junto a la verja y permaneció allí, con la nota en el regazo, mirando al vacío y al mismo tiempo a todo. María llegó unos minutos después, sin aliento, con Carmencita en brazos. «¿Lo viste?», preguntó. Mateo negó con la cabeza. «Sí, pero desapareció, como si nunca hubiera estado aquí». Le mostró la nota. María la leyó en silencio y luego la apretó contra su pecho. «Entonces era él, ¿no?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. «Lo era», respondió Mateo. «Lo sentí. No necesitaba nada más. Era él». Carmencita, todavía en el regazo de su madre, miró a su padre con ojos brillantes. «¿Nos volvió a ver?». Mateo la besó en la frente y respondió con firmeza: «Nunca dejó de vernos, hija». Las campanas volvieron a sonar. Era el final de la misa. La gente se iba marchando poco a poco, comentando la homilía y los problemas de la cosecha. Nadie, salvo aquella familia, parecía haber notado al visitante. Para los demás, nada había pasado, pero para Mateo, todo había pasado, porque en ese momento supo que su historia no había sido solo una de supervivencia, había sido elegida, sellada, guiada, y el hombre a quien tantos buscaban comprender no era un simple viajero. Tú, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez has sentido algo así? ¿Una presencia inexplicable? ¿Una ayuda sin nombre? ¿Una respuesta que llega cuando ya no tienes palabras? Entonces, quédate conmigo hasta el final,
porque hay un último hilo del destino tejiéndose y aún te conmoverá. La casa de barro que una vez se doblegó ante el viento, ahora era conocida como un lugar de esperanza. Las paredes fueron reforzadas, la estufa de leña nunca volvió a apagarse, y el pequeño patio, antes estéril, ahora florecía con hierbas, flores silvestres y una hilera de altos tallos de maíz, como testigos silenciosos de un milagro vivido en silencio. La vida de don Mateo y María nunca volvió a ser la misma. No porque se hicieran ricos, ni porque escaparan del sufrimiento para siempre, sino porque habían cruzado la noche oscura del alma y al otro lado encontraron la luz. Los niños crecieron en un ambiente sencillo, pero con la fuerza de quienes conocen el valor de una oración contestada. José se convirtió en un joven fuerte y honesto, aprendiendo de su padre no solo a cortar leña, sino también a compartir. Miguel descubrió el gusto por leer las notas que encontraban y se dedicaba a escribir frases en trozos de papel, como si quisiera devolver al mundo las palabras que una vez los habían sostenido. Carmencita, ahora con el pelo largo y una sonrisa serena, les contó a todos que había visto un ángel de cerca y nadie se atrevió a reír, porque en ese pueblo, donde antes había juicio, ahora había respeto. Las voces que una vez susurraron tras las ventanas se acallaron con el tiempo, y no fue porque alguien pidiera silencio, sino porque los resultados hablan más que las suposiciones. Empezaron a llamar a don Mateo hombre bendito, no por reverencia, sino por reconocimiento. Nunca respondió a estos elogios con orgullo, solo sonreía levemente. Bajaba la cabeza y decía, no fui yo, fue él. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había soportado tanto dolor, respondía con la misma frase, la fe es lo que queda cuando el mundo se acaba. Las mañanas se volvieron sagradas para él. Incluso antes de que saliera el sol, don Mateo salía al campo, caminando lentamente entre las mazorcas y los montones de leña. Se detenía en el mismo lugar donde el viento soplaba con más fuerza, cerraba los ojos y susurraba, «Gracias, Señor». No pedía nada más, simplemente daba gracias, porque había aprendido que a menudo Dios empieza a actuar cuando ya no tenemos fuerzas y quizás por eso precisamente, cuando cae la última moneda, cuando falla la última solución, cuando el suelo desaparece, es cuando lo invisible se mueve, y solo los que tienen fe permanecen en pie. María también cambió. Se convirtió en consejera de otras mujeres del pueblo, acogiendo a madres en duelo, viudas y mujeres abandonadas. Nunca se presentó como víctima, sino como testigo. Nos vio cuando nadie más nos vio, decía con dulzura. Y si me vio a mí, también te verá a ti. Aún conservaba todas las notas que le había dejado el desconocido. Estaban dentro de una caja de madera, cubiertas con una tela blanca cuidadosamente bordada. Cada frase era una piedra viva en la memoria de la fe. Don Mateo, ahora con el pelo canoso, disfrutaba de sentarse por las tardes a la sombra del viejo roble frente a su casa. Los niños del pueblo acudían a escuchar sus historias. Nunca exageraba los detalles, simplemente las contaba con la calma de quien sabe que los milagros no necesitan gritos para ser reales. Lo que importa, decía, es que sigas caminando, incluso cuando todo parezca detenerse, porque Dios ya está ahí, delante de ti, preparando lo que aún no puedes ver. Y esa fue la lección que Mateo se llevó consigo para toda la vida, que por muy oscuro que parezca el camino, si se dan los pasos con fe, incluso con tímidos, Dios ya está ahí, esperando. No se trata de conquistar el mundo, se trata de no renunciar a creer,
No se trata de tener respuestas, se trata de confiar incluso en silencio, y cuando el alma comprende esto, florece. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, porque hay más historias como esta esperándote. Haz clic para ver la siguiente. Una simple fe puede cambiarlo todo. Todo.